5. Bueno, señores, son las 8:53 y está con nosotros el doctor Valentín Medrano. Vamos a hablar del acuerdo que se acaba de homologar en el día de ayer en el tercer juzgado de la instrucción, y antes de ser homologado estaba el debate entre algunos abogados que planteaban que no procedía aquí el criterio de oportunidad porque pues el delito que implicaba tiene una penalidad que supera los 2 años y otros alegatos, y que había el proceso penal abreviado, aunque debo contar lo que me dijo un abogado muy querido, amigo mío, sobre esta situación, y el abogado está opinando sobre, que no comparte el acuerdo con el Ministerio de Odebrecht y el Ministerio Público, y él me decía que si no hay proceso, no hay llamadas. Entonces ellos quieren, los abogados quieren proceso y quieren llamadas y quieren llamadas. No, que hay proceso, proceso y llamada, que los teléfonos suenen. Julio, pero en este proceso, Julio, proceso y llamada que suenen. Julio, pero hasta donde se ha llevado este proceso, hasta ese acuerdo ayer ratificado por un juez, han intervenido abogados. Bueno, pero bastantes, y consultas, y se han pagado consultorías a un precio importante. No será lo mismo que cuando haya 10 u 8 gente importante. Bueno, y la exposición mediática. Que tienen que llamar a gente de oficinas distintas. La exposición mediática del togado también. Valentín, ¿por qué esta vez el juez acogió lo que otro juez devolvió? ¿Por qué razón? Sí, primero, oficialmente, muy buenos días a todos los aquí presentes, personas a las que debo decir siempre que tengo la oportunidad, estimo muchísimo, admiro mucho más, quiero de forma sempiterna, y agradecer la oportunidad que nos dan, aclarar en el introito, previo a la respuesta que nos solicita el gran amigo, admirado amigo Julio Martínez Pozo, a Aniberca en su comentario previo, en el sentido de que ciertamente sí se han pagado posiblemente consultas, pero eso ha de venir de parte de la empresa Odebrecht, porque en el caso de las personas que fueron convocados, y es bueno aclararlo, por la Procuraduría General de la República a fin de consultarlos respecto al pacto, al acuerdo con Odebrecht en su momento, previo a que se pactara el mismo y se acogiera, como pasó en el día de ayer, esas personas lo están haciendo pro bono, todos, absolutamente todos. Entre los que me incluyo yo. Absolutamente todos. Entre los que me incluyo yo. O sea, ¿qué significa pro bono? Absolutamente de gratis. Gratis. ¿Todo gratis? Absolutamente de gratis. Eso es una labor, de algunos altruistas, en el caso mío simplemente porque concepcionalmente hablando, en mi convicción personal, yo quería y aprobé y veía factible el acuerdo. Y al emitir esas opiniones, previo incluso a que se hablara de eso, pues fuimos solicitados en ese sentido. O sea, nosotros estamos con el acuerdo antes que la Procuraduría. Habíamos hablado a favor del acuerdo antes que la Procuraduría. No, pero disculpa, Valentín, hay una serie de abogados que han hablado a favor y en contra del acuerdo. Y para nada esto me remite a mí a que hay un contrato, por decirlo así, entre Odebrecht y esos abogados, o entre la Procuraduría y esos abogados. Ahora, yo sí tengo entendido que de parte y parte han sido pagadas consultas, y eso es válido en el proceso. Claro. Eso es válido. También es válido quien como tú u otra persona lo ha hecho pro bono. Claro. ¿Por qué el juez decidió asumir el acuerdo? Lo que Alejandro Vargas devolvió, ¿por qué ahora este magistrado lo ha acogido, el de la tercera sala de Danilo Quevedo? Sí, Danilo Quevedo. Sí. ¿Por qué razón? ¿Qué diferencia porque hay ahora sí, entre es el mismo acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia ¿qué ha pasado distinto? La gente se olvida de que la solicitud embrionaria que fue conocida por parte del magistrado Alejandro Vargas, persona a la que nosotros le reconocemos una gran rectitud y honorabilidad, una persona muy correcta, pero en el caso nuestro siempre dijimos que era un buen juez que había
evacuado una mala sentencia. Lo dijimos y lo sostuvimos siempre. Okay. Por pero razones... no la sustentó en las normas. Vamos a esperar que explique. No, él la sustentó en las normas dominicanas. Lo que pasa es que a mí me luce que fue un error. Error, ¿por qué? Porque si tú te buscas la solicitud, búscate la decisión ofertada por el magistrado Alejandro Vargas. Reitero, una persona muy correcta para mí, pero cualquiera puede cometer un error. Tú te buscas, por ejemplo, las conclusiones de Odebrecht como parte, porque Odebrecht es parte en ese proceso, imputada, era que se acogiera las conclusiones que habían establecido por vía escritural y que solicitaban que a través de lo que establece el artículo 370, numeral 6, se acogiera lo que se acogió ayer, el criterio de oportunidad que establece el artículo 370, numeral 6. ¿Qué decidió el magistrado? Te estoy pidiendo artículo 370, numeral 6. Rechazar lo que establece el artículo 37, que es la conciliación. Se le pidió, en buen dominicano, como decía Juan Bosch, yuca y dio batata. ¿Me está entendiendo? Por eso yo decía que era... ¿Pero por qué sucedió? Bueno, porque en la fundamentación de esa solicitud se trataron todas las figuras jurídicas que pueden solucionar el proceso de forma ágil, a veces desjudicializada, como por ejemplo la conciliación. Se habló del penal abreviado, se habló del criterio de oportunidad, del otro criterio de oportunidad. O sea, todos las figuras jurídicas que contempla el Código Procesal Penal que pueden solucionar el proceso fueron vertidas en ese documento, pero a fuerza de información, de decir, mira, nosotros podemos hacer esto es lo que dice el código, pero solicitamos finalmente esto. Hubo una confusión, es lo que me parece, y se entendió que se pedía la conciliación, pero si busca las conclusiones formales de parte de Odebrecht y de parte de la Procuraduría, verá que le están pidiendo lo que ayer se acogió. Pero la gente olvida... ¿No se modificó en algo para poder ser acogido en el día de ayer? No. Es el mismo. Lo único que se sacó fueron todas esas fundamentaciones o todos esos excedentes que estaban en la primera solicitud. Te pero borré donde te dije... pensar que aunque sea un tema de forma, se corrigió algo que había sido objetado por el juez anterior. Vamos a decirlo así. Si, por ejemplo, yo le mencioné la conciliación, y le decía, pero de forma docente, instructiva, qué sé yo, mire, la conciliación es esto, te lo definí. Y noté que te equivocaste, que lo tomaste como si fuera enunciativamente parte de las conclusiones, pues entonces te eliminé eso. Y me fui al llano directamente. Dijo, mira, lo que te solicito es esto y esto es lo que quiero. Y no te mencioné ninguna de las otras figuras jurídicas. Le quitaste toda la cosa. Le quité exactamente. Los adornos. Le quité los adornos. Eso fue lo que en definitiva se usó. Ahora, la gente olvida, reitero, que en esa aprobación o desaprobación de parte del juez Alejandro, habían dos solicitudes. Una la aprobó y otra la denegó. Ni siquiera la denegó, simplemente la declaró inadmisible. Que eso quiere decir, ni siquiera me refiero al fondo, vayan y resuelvan su problema y vuelvan y tráiganmelo. La que sí resolvió fue la declaratoria de complejidad. En esa resolución 1 de febrero del año 2016 se acordó, se aprobó, se declaró el proceso complejo y la gente olvida eso. ¿Qué ocurre con el proceso complejo? Efectos del proceso complejo. Se amplían los plazos y tú puedes acudir a una figura jurídica que está en el artículo 370, numeral 6 del Código Procesal Penal, que te dice que tú puedes acordar con uno de los imputados a cambio de que ese imputado te dé información sensitiva que pueda acarrear la persecución, la punición de otras personas. Entonces, ¿por qué no el artículo 363 del Código Procesal Penal que establece el penal abreviado? Sencillo, porque para el penal abreviado tú necesitas tener una acusación formal. Aclaro, el Código Procesal Penal tiene 5 etapas. La primera etapa del Código Procesal Penal es etapa investigativa o preparatoria e investigativa. Quiere decir que en esta etapa se recogen los medios de prueba. La segunda etapa es la etapa intermedia o preliminar, como se conoce, donde ya tú tienes que tener una acusación de conformidad con el artículo 293 y 294. Con pruebas. Y esa acusación tiene que estar sustentada en prueba, pero tiene que tener entonces a quién acusar. Hasta ahora, la pregunta, ¿a quién nosotros podemos acusar? A una sola persona, y es la persona jurídica de Odebrecht. No podemos acusar a más nadie porque más nadie existe en el espectro imputacional. Entonces, si tú no tienes a quién acusar, ¿cómo tú puedes acudir al 363?
De ninguna forma. Entonces, para tú tener a quien acusar, tú vas al 370 numeral 6, recoges las informaciones, recoges la prueba, ya tienes a quien acusar y acusas. Y se acabó. Creo que quedó claro, ¿verdad? Sí, claro. Oli. Entonces, Sí. bueno, Pepe Mojica dice, no me gustan los abogados porque ellos generalmente le buscan la vuelta. ¿Qué tú eres, en Oli? términos dominicanos. ¿Qué tú eres? Él es No, ingeniero. pregunto. No, él es ingeniero nuclear. Ok. Dice, no me gustan los abogados porque ellos, es decir, buscan un bajadero. Yo cuando vi la aprobación y luego de escucharte y escuchar a otros amigos que sé que son bien calificados en materia procesal Ese penal, es tu profesor. tiene condiciones para ello. Ah, gracias. Gracias, digo yo. Hablé de que si se trataba de un paño compacta, pero que realmente la República Dominicana tenía poca alternativa para recuperar los valores generados por el tipo penal admitido por la Corporación Odebrecht. En el sentido de lo que tú estás planteando, no hay una persona física responsable que no sean los ejecutivos de Odebrecht que están encausados, lo que tú estás planteando, y están encausados fuera del país. Nos queda la corporación y quedan los responsables de los sobornos, tanto de entregarlo como de recibirlo, que la corporación debe entregar. ¿Estoy claro en lo que estoy planteando? Claro. Mira, ayer una de las personas que yo más admiro en términos políticos en la República Dominicana, que es doña Milagros Ortiz Bosch, me aborda y me encara diciéndome, yo no creo que lo que tú estás diciendo, que es justamente lo que tú estás diciendo de otra forma, a modo de pregunta, que la única fuente donde puede abrevar probatoriamente este proceso es Odebrecht. Yo lo sostengo, lo sostuve cuando vine la vez anterior aquí, la gente después quiso poner en entredicho, pero después vino un fiscal general a la República Dominicana y dijo exactamente lo que nosotros habíamos dicho, que para llegar a la solución conflictual de este proceso desde el punto de vista jurídico, tú necesitas dos cosas, el apoyo de la ciudadanía, los verdes, vamos a decirle así, de lo que yo soy también, yo firmé el libro verde y fui a la marcha verde. Y ¿Tú fuiste a la marcha verde? Claro, porque eso es un apoyo para el procurador. Ah, ok. Y para la investigación. Ah, pues yo voy a ir a la otra marcha. Vayan a todas. Yo voy a la de Macorís. Pero claro. Oh, pero ven No, acá. porque ¿qué es lo que ellos buscan? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Que no haya impunidad. Así. ¿Qué es lo que ellos quieren? Yo Que quiero proceso eso también. Entonces, si tenemos un objetivo Pero común. mira qué bien. Claro, entonces. Y mira, Julio vino vestido de verde hoy. Sí, Ay. Julio de verde. ¿Tú vas para la marcha verde, Macorís? Julio El de domingo. verde. Julio de verde. La, No, pero no es mentira. Eso es porque, ¿qué es lo que tú O buscas? la ¿Qué es lo que investigación. tú quieres? ¿Qué es lo que ellos quieren? Ajá. ¿Y qué quiere la Lo Procuraduría? que está haciendo la Procuraduría. Ellos quieren que se encaucen a las personas que hayan asumido una conducta proscriptiva, que hayan ajustado su conducta a una norma prohibitiva en el Código Penal y en este caso en la ley de soborno. Pero eso es lo que quiere la Procuraduría también, supongo yo, porque ese es el papel de la Procuraduría. Claro. Entonces, él decía, el fiscal, que se necesitaba ese apoyo primero y después un acuerdo. Ese acuerdo de donde abrevan la fuente. Señores, ¿quién sobornó? El que sabe quién sobornó. El que dio el soborno. El que dio el soborno sabe quién es el sobornado. hay un camino más largo. Valentín, que sería, imagínate sí, que le estás hablando a una visitadora médico que no sigue las noticias, que nos está oyendo, hey, va a bajarse donde el médico, pero se quedó atrapado con tu entrevista y quiere escuchar. ¿Cómo tú le explicarías a ella, en un lenguaje muy sencillo, en qué nos beneficia ese acuerdo como país y si nos perjudica en algo, como los críticos dicen? No nos perjudique en nada. Supongamos que no hay acuerdo. No hay acuerdo, no hay información. No hay información, usted va a hacer como han hecho, que era lo que me cuestionaba doña Milagros, que decía, pero en Colombia, por ejemplo, se ha procesado un senador y ahí no se tienen todavía las informaciones. En Bueno, Perú, como por dije ejemplo. anteriormente aquí, a grosso modo y por línea general, de la información general, tú puedes hacer abstracción de que una Sí. persona ha tenido participación, pero eso es especulativo. Pero Tú puedes en especular. junio no se iba a tener toda la información. No, ya. se va a tener en mayo, que es más rápido todavía. Pero Entonces, no, yo digo sin el acuerdo, en junio todos van a tener la información. es que no es así. Además, cómo funciona, cómo tú lo introduces al sistema de encauzamiento penal de la República Dominicana, como decía Eury. Claro. O sea, cómo tú eso lo haces una prueba desde el punto de vista penal en la República Dominicana de la que tú puedas sacar beneficios, de la que tú puedas imputar, de la que tú puedas producir en un proceso. Tú no lo puedes hacer porque lo que yo diga en Estados Unidos, por ejemplo, o lo diga en un video, eso probatoriamente no se puede introducir a un proceso. Porque nosotros tenemos principios nodales del proceso como el de oralidad y la inmediación, que por
vamos a decir así, son una especie de muro de contención en beneficio del debido proceso, en favor de la parte imputada del proceso. Entonces tú no puedes hacer utilización de eso. Para poderlo hacer, tú tienes que hacer un acuerdo. Y esas delaciones tienen que producirse aquí. Sí, y esas informaciones tienen que producirse aquí. Y como decía Eury, que me quitó parte del discurso. Como decía Eury, que me quitó parte del discurso. No basta con que se diga allí o aquí, fue fulano. Tú necesitas corroborar procesal y probatoriamente esa información y hacer que esa información curse el ducto del debido proceso de ley. Exactamente. Sí, a nivel Caeuri. Pero muchos alegan, y cuando hablo de muchos me refiero básicamente a abogados, a gente que se supone conoce el tema más que uno, que bueno, no puede haber un acuerdo, yo no puedo llegar a un acuerdo contigo sobre un crimen del cual yo no te he acusado formalmente. Y que partiendo de que no hubo esa acusación formal contra Odebrecht, de que en el caso dominicano no se declara culpable, pues simple y llanamente tú no puedes negociar. Algunos dicen inclusive que no hubo esa acusación porque de haber ocurrido habría sido criminal y solo la acusación implicaba paralizar sus ejecutorias en el país. Qué interesante, pero qué falto de la verdad y de qué desconocedor ese que haya afirmado eso del proceso penal. ¿Cómo rayos yo necesito una acusación para investigarte si la investigación es un proceso, como establecía, una pata del proceso penal previa a la acusación? La etapa preparatoria o investigativa es antes de la acusación, que la acusación, esta comienza desde el artículo 1 del Código Procesal Penal hasta el artículo 292, la etapa preparatoria. Todo eso es preparatorio. Del 293 y 294 en adelante, eso se llama etapa intermedia y ahí se presenta la acusación. Pero para presentar acusación, querida Anivelka, para que le conteste a esa persona, necesito los insumos imputacionales, las pruebas, y las pruebas se adquieren en la etapa anterior. Eso es un contrasentido, es una locura. Él se refiere a la acusación formal ante el propio Ministerio Público. Claro que sí, pero para hacer una acusación formal no ante el Ministerio Público, el Ministerio Público presenta la acusación ante el juez. Y tiene que investigar previamente. Pero tiene que tener la investigación y la fundamentación. Mira, el Código Procesal Penal establece en el artículo 294, en el numeral 5, que tú tienes que enunciar los elementos de prueba que tú tienes a tu disposición para la acusación, incluyendo la proposición probatoria, o sea, ¿qué tú pretendes probar con eso? Y eso es, ¿tú sabes qué? A pena de nulidad, de que esas pruebas se saquen del proceso. En ese sentido, no lleva razón la persona que así afirmaba o manifestaba, y creo que peca de desconocedor de lo que es el proceso penal, pero recuérdate también que aquí hay muchos intereses. O sea, la gente, los abogados se sientan aquí a defender posturas y yo por eso aclaré al principio que la Procuraduría a mí no me paga y que a mí no me paga nadie y que la Procuraduría llegó tarde a una conceptualización que nosotros teníamos porque defendíamos el plea bargaining de los Estados Unidos para la resolución conflictual de los procesos penales. Entonces ellos llegaron a donde yo estaba, por eso seguimos el mismo derrotero, pero no fue que yo le caí atrás a la Procuraduría, ni me paga un solo centavo, ni nadie me paga un centavo. Dicen algunos abogados, entre ellos mi amigo Felipe Porte, con el que han tenido algunas discusiones, que supuestamente ese asunto de homologar no existe en ningún lado y que fue un invento de parte de un grupo de abogados que están asesorando entre ellos yo, por cierto. Sí, por eso estoy preguntando, sí. Porque como tú has sido uno de los principales abanderados y que mejor explicación ha dado, o sea, ante ese argumento de estos abogados, o sea, realmente el término es homologar, es buscar un acuerdo, es una cosa, ¿qué fue lo que se logró y qué implicaciones tiene ahora en términos prácticos inmediatos? Sí, es sencillo. Lo que pasa es que las personas pueden tener, desde el punto de vista de la verborrea jurídica, opciones. Usted puede decirle acuerdo, puede decir que es homologar, pero eso es una concepción, es un vocablo. Ok. ¿Qué fue lo que se hizo? Que tienen similitud, usted usa indistintamente uno u otro, pero aquí en materia penal, y ahí tiene razón Felipe Porter, no existe la homologación, existe el acuerdo. Pero el acuerdo, si tú te vas a otra área del derecho, del mismo derecho procesal penal, y te vas, por ejemplo, a la ley 136, que es el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, te vas a encontrar que eso que nosotros llamamos acuerdo ya se llama homologación.
Okay. Entonces, por eso tú puedes usar los términos sin que de forma, vamos a decir, científica, religiosa, uno sea la definición, la concepción exacta de lo que se quiere Entonces, decir. ¿qué fue lo que se hizo, Valentín? Un acuerdo. Lo que establece el artículo 370, numeral 6, como criterio de oportunidad, es un acuerdo. Y recuerden. Y el juez acogió. Y lo acogió correctamente. Okay. Porque ya es un proceso declarado complejo. ¿Qué va a pasar porque ahora? La información va a servir para imputar a otras personas. O sea, ¿qué va a pasar ahora? O sea, ya el juez dijo, perfecto, vale ese acuerdo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué tiene que hacer la Procuraduría ahora? Ahora, recibir la información y los chelitos del pueblo dominicano. O sea, el dinero que Odebrecht tiene que pagar, ya sí. Mire, siempre desde el principio se repitió la mentira. De que eso da impunidad. Se repitió la mentira de que era un acuerdo de impunidad, de que el acuerdo protegía a quienes recibieron soborno o que el acuerdo protegía a quienes dieron soborno. Entonces, el acuerdo especifica ampliamente, hay un amplio espectro de personas que si tuvieran algún vínculo, que si tuvieran algún involucramiento en esto, pues pueden ser perseguidas. Háblanos de esta parte. El acuerdo nunca podría ser un manto protector para la impunidad, jamás. ¿Por qué? Primero, por lo que establecía anteriormente, hay una expectativa nacional respecto a las cosas que se producen alrededor de la Procuraduría y de este estadio situacional desde el punto de vista persecutor e investigativo. Todo el mundo está pendiente de eso. Pero aparte de eso, la República Dominicana no es la productora per se. Por eso hablamos de abrevar de las fuentes donde se producen las pruebas. ¿Dónde se producen las pruebas? Se producen en Odebrecht. ¿Dónde está Odebrecht? En Brasil, por ejemplo. Está en Brasil. Es posible que nosotros podamos sedacear esa información de manera tal que lo introduzcamos en una especie de zona oscura donde eso no pueda ser permeado, conocido por la población nacional. No, ¿por qué? Porque como decíamos, hay otras naciones que intervienen en eso y que van en su momento a enlistar lo mismo que, esta es la información que te dieron, esta es la información que nosotros tenemos y la van a cruzar. Entonces no hay forma de que nadie que esté, mejor dicho, imputado en este proceso, de que nadie que haya participado en este proceso y que se conozcan las informaciones por parte de la fuente pueda ser marginado. Eso no hay manera. Los datos locales no se tienen que manejar en otro país, ellos les darán prioridad a los datos de ellos. Pero como quiera usted va a tener la oportunidad de cruzarlo, porque recuérdese, mire, la etapa preparatoria es oscura para los terceros, porque es vedada a los terceros, es secreta y solamente los participantes, las partes en el proceso pueden tener conocimiento de esa parte de la etapa procesal. Pero inmediatamente usted acusa, usted tiene una acción pública y un documento publicitable. Todo el mundo puede tener acceso y conocimiento. Y es obvio que las informaciones que se van a dar aquí, usted la va a poder cruzar con las informaciones que se tienen de forma originaria en otra nación. Y podremos saber, por la responsabilidad que han tenido los investigadores, por ejemplo, de Brasil, podremos saber nosotros si corresponden a la verdad. Y no hay esa necesidad ni esa intención. Yo le puedo decir lo siguiente, miren, el Procurador General de la República, que ya pasó a la historia como el mejor procurador de la historia en materia administrativa. ¿Saben por qué lo digo? Pero déjalo que pase. No, porque estamos hablando de gestor, de administrador. ¿Por qué pasó la historia? Como gerente. Vamos a ver como gerente. De Duquesa. No. Estoy hablando como gerente. Ya. Eso no tiene que ver con la parte punitiva, persecutoria, ni nada por el estilo. Que es el mejor. Pero dama, mire, lo primero fue que dignificó a los ministerios públicos, aumentándole el salario a todos y creándole escala. Eso es verdad, sí. Al personal, a todo el personal del Ministerio Público Administrativo. Desde el punto de vista administrativo ha creado, como decimos, procedimientos desde el punto de vista administrativo que son insuperables, que no existieron nunca, porque ahí se hacían las cosas al ojo por ciento. Y este señor como gerente ya pasó a la historia como el mejor procurador de la historia. Y yo les puedo decir una cosa a ustedes, porque lo he conversado con el procurador y sé que son sus intenciones. Nosotros tenemos unas expectativas hasta aquí,
Y estoy, señores, Sí. para los que me están escuchando por la radio, estoy poniendo No, y la también mano. Señales TV. Sí, pero el que está en su carro, el que está en su carro. Tal vez tú me puedes responder una pregunta a propósito de del déjalo que termine, que está procurador. poniendo la Pero mano las así. expectativas de él son de la población dominicana son Sí. hasta la altura del micrófono. La del procurador van por encima de la cabeza Sí. de nosotros. ¿Y por qué el procurador, en estas diligencias, que es lo que a mí me ha llamado mucho la atención, en estas diligencias que está haciendo, donde tiene una empresa que ha admitido que pagó un soborno de $92 millones? Esas empresas tienen unos asociados en la República Dominicana. Entonces, yo lo he visto que él ha investigado senadores, diputados, pero cada vez que ve a uno de los asociados de esa empresa, mira para otro lado. No se le ha ocurrido para nada llamar a los asociados de esta empresa y decirles, ven acá, en su relación con esta empresa, Gracias, Julio. ¿tuvieron algún conocimiento ustedes de estos pagos, en las ganancias que la empresa distribuía con ustedes como socios y en la participación que ustedes tenían con los socios? Esta empresa asumió el costo de este soborno, y no hizo partícipe a sus socios de esa situación, exoneró a sus socios de esa situación. Entonces, es un elemento que hasta ahora, incluso él ha anunciado que podrían venir sometimiento ya inmediatamente después de recibir la documentación de Brasil, que parece que ya esta sería la parte superior, ¿no?, de la información. Pero nada, un solo de los asociados, es decir, de la decena de asociados, solo. Nada de seguir adelante, ¿no? Señores, qué bueno que se hacen ese tipo de preguntas, como le dicen, preguntas buscapié, porque se nota que esto no es un libreto. Claro. Y aquí nadie vino a ponérsela fácil a Valentín Medrano Peña, que vino gustoso siempre a este programa, donde me siento bien, me siento en familia. Esta es tu casa. Me siento bien. Pero yo le busqué, lo que Julio iba hablando, le busqué en la tablet, le busqué ahí el artículo 103 del Código Procesal Penal. Si eso pasa y yo soy un asociado, estuviera preocupado. Si no me llaman y no me quieren preguntar, estaría preocupado, muy preocupado, más que a la persona que llama. Porque el artículo 103 que tiene Julio ahí en la tablet, que si él quiere lo puede leer, dice: el imputado no puede ser convocado con el único fin de interrogarlo. Si no te interrogan, tú tienes más posibilidades de que recaiga sobre ti el mea culpa de la imputación. Bueno. Entonces, ¿lo vio? Sí, lo vi. No, porque o sea, que es peor. Es peor que no te llamen a que te llamen. Pero no es peor. Es decir, o sea, tú quieres decir que alguien que pueda estar vinculado a esto, aunque no lo haya investigado y tiene la prueba, lo pueden llamar directo ya para... Doctor, por eso se supone que la prueba es lo que vale. Por eso que la tienen ahí. Por eso es que... No estoy de acuerdo, Sí, Valentín. sí, oye, ¿qué pasa? Cuando alguien dijo, yo vengo a ponerme a la disposición para que me investiguen, yo decía, eso, el que tú pretendas o piense que no te están investigando, es peor todavía a que te llamen. No, pero una cosa es que porque yo cuando vaya yo y te diga, no. Pero otra cosa cuando es, yo te llamo, oye, para interrogarte, es porque tú puedes ser un testigo. Porque el imputado no puede ser llamado, el posible imputado tampoco, no puede ser llamado con el único fin de interrogarlo. Está establecido en el artículo 103. Es que si es imputado debe ser inmediatamente retenido y debe implementarse el cargo. No necesariamente. Porque ya, cuando tú eres imputado ya se te implementaron cargos. Ahora, no necesariamente. Cuando tenemos, por ejemplo, Odebrecht tiene decenas de asociados que participan con ellos como consorciados, como co-constructores y co-contratistas. El tema está, uno de ellos, el señor Rondón, por ejemplo, está bien. Es decir, él está incluso un diario lo publica hoy, que el procurador dice que va a ser de nuevo, que no se va a librar del proceso penal. No, pero el procurador no dice... Pero lo que dice el diario, procurador ni el documento dice eso. Y hay otros asociados... Eso lo dice el diario, pero yo te entiendo, una interpretación. Pero estoy partiendo del diario, de que el diario lo plantea. Un ITEVI del diario. Pero el ITEVI del diario, ¿por qué el ITEVI del diario solo lo incluye a él? Porque de los actores que son parte, que han sido asociados corporativos, que tienen co-constructores, él ha sido el único que ha sido interrogado. Los demás están tranquilos.
Es decir, los demás no están baloteados en la opinión pública como participantes en la ejecución de obras junto a esta corporación. Porque esas son especulaciones de la opinión pública. Okay. De forma oficial, ustedes tienen un informe de la Procuraduría que dice que tiene sospecha de Pedro, de Juan o de Sutano. No la tienen. Porque esas pruebas, recuérdense, que vienen del abrevadero al que la Procuraduría General de la República empezó a llegar en el día de ayer. Entonces, no es cierto que nadie que haya sido, o no haya sido llamado, mejor dicho, se debe sentir tranquilo. Todo lo contrario, preocúpese. Si no lo han llamado, preocúpese. Si tiene algo que ver. Brevemente, Valentín, tu posición sobre las declaraciones de la esposa de Joao Santana, de que no hubo recursos ni para Argentina ni para la República Dominicana en la campaña. Señora, a mí me preguntaron en una ocasión, pero al margen, o sea, no en los medios de comunicación, un amigo me dice, mira, pero ¿y si hubo financiamiento? Nada pasa, cero. Es un asunto ético, porque la ley, aunque te dice a ti de forma enunciativa, bueno, mira, artículo 47, hablo claro, artículo 47 de la ley 175, la ley electoral de la República Dominicana, te dice a ti, el financiamiento por parte está prohibido, pero no hay punición. O sea, tú lo único que puedes decir, éticamente estuvo mal, pero tú no puedes decir, te voy a traducir a la acción de la justicia y tú vas a pagar una pena. No establece ninguna porque sanción. Porque no hay sanción. Las sanciones en la ley electoral punitiva están a partir del artículo 170 al 180. Son 10 artículos de puniciones, de sindicaciones, de imputaciones y por vía de consecuencia de sanciones. Y ninguna contempla la financiación de campaña. Entonces, hablar de financiamiento aquí en la República Dominicana, lo primero que usted tiene que hacer una ley y crear un tipo penal. El tipo penal de financiamiento ilegal de campañas electorales. Y después establecer una sanción, que no existe. Entonces, ¿para qué hablar? O sea, que hayan dado, que no hayan dado, no implica nada. Eso no importa. Ahora, a quien sea. A quien sea. Valentín, si lo resumes en una frase, que fue entonces la gran ganancia de República Dominicana con este acuerdo, y también a qué renunciamos, qué perdimos. No renunciamos a nada. Y entonces, ¿por qué Odebrecht quería firmar un acuerdo si nosotros no renunciamos a nada? Odebrecht quería firmar un acuerdo porque Odebrecht gana en algo. Que es lo mismo que ganó en los Estados Unidos, porque hay que ser honesto en eso. Seguir trabajando. Es lo único. Pero después, y quería resolver su situación imputacional para estar en ese sentido centrado en lo que tiene que ver con su labor. Odebrecht gana seguir trabajando. ¿Y el Estado Dominicano? En todo. Información. En todo. Mira, lo primero que esto va a producir, tiene que producir en la República Dominicana, desde el punto de vista de la creación de un andamiaje jurídico, de una producción, una zafra desde el punto de vista legislativo, en el sentido que nos va a permitir a nosotros blindarnos, una palabra que no me gusta mucho, para que este tipo de cosas no puedan suceder. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Vamos a tener que crear ese tipo penal que hablábamos anteriormente. Vamos a tener que hacer mucho desde el punto de vista... o sea, para la ley de partido esto sirve. Pero lo más importante, vamos a obtener personas señaladas, imputables y sancionables desde el punto de vista procesal, y haré justicia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien. Muy buena participación. Valentín. Cambio fuera. El sol de la mañana. ¿Su orden, por favor? ¿Tienen algo saludable? Comer saludable no siempre está al alcance.